Bueno, sin duda el regadío en un país soleado, como son los territorios mediterráneos que dominan en buena parte del Estado español, bueno, pues sin duda multiplican la productividad de la tierra y por tanto es un tipo de actividad, un tipo de enfoque agrario en principio interesante. Eso no lo niega nadie, viene de muy atrás, ¿no? Las culturas mediterráneas han desarrollado justamente ya a tiempos anteriores a los romanos, Mesopotamia incluso. Luego los árabes, la cultura árabe desarrolló, el drenaje árabe fue un desarrollo tecnológico impresionante para la agricultura en el mundo. Luego, por tanto, partiendo de ese hecho, que sin duda es el reconocimiento de lo importante que es el regadío en muchos países del mundo y en particular en España, pues hay que decir que como todo tiene una medida. Crecer es bueno, pero crecer demasiado es una desgracia. Todo tiene un límite y una medida, ¿no? En este caso, el regadío, justamente en los lugares donde es más rentable, que suele coincidir con zonas esteparias o semiesteparias, que con sol y agua, artificialmente el agua por el regadío, pues generan una productividad agraria enorme. Entonces eso llevado a las tecnologías actuales y a las capacidades actuales de bombeo, a las capacidades de mover el agua de un lado para otro, pues ha llevado a un crecimiento del negocio agrario que desborda de facto la sostenibilidad de muchos ecosistemas. Y a partir de ahí empezamos a tener más problemas que virtudes y resultados positivos, ¿no? El regadío en España, y en particular en las zonas del sudeste de España, pero prácticamente en toda el área mediterránea, ha ido más allá de lo que puede sostener el orden natural en el que basamos nuestra vida, en última instancia, no solo nuestra economía, ¿no? Y en muchos casos incluso desbordando la legalidad. En España se estima en más de 1.000.000 los pozos ilegales. Imagínate, dijera, hay más de 1.000.000 de asaltos cada año a los bancos, permitidos. No sería aceptable, ¿no? Porque claro, eso no es que sea simplemente que se toma agua, es que entonces no hay agua para lo fundamental. Es que entonces tiene agua el que tiene el dinero de hacer el pozo más profundo, pero el que tenía el dinero justito para llegar al pozo a una profundidad determinada, ya no hay agua a esa profundidad porque se está sobreexplotando y la capa acuífera va bajando, va encareciéndose. Eso no es aceptable, eso ya no es progreso, eso ya es destruir, marginar a los más débiles y quebrar el futuro de una sociedad completa, ¿no? Y eso es lo que desgraciadamente se está produciendo en gran medida con los agronegocios de exportación en grandes explotaciones, igual que pasa con la ganadería intensiva de macrogranjas. No son verdaderos factores de desarrollo económico en el sentido de progreso social y de progreso económico de un conjunto de un país, porque hace producción de carne o de vegetales o de productos agrarios, pero a base, por ejemplo, de contaminar las aguas, en donde resulta que entonces nos quedamos que el agua que tenemos en situaciones de sequía acaba siendo agua contaminada, con lo cual la quiebra que se produce a nivel social y económico es mayor que el beneficio que producen esas actividades. Luego, si queremos pensar en un futuro viable para el conjunto de nuestras sociedades, necesitamos el paradigma de sostenibilidad. No vale todo. Crecer por encima de todo no es una buena idea, no es una buena perspectiva. Y eso es lo que hemos tenido en la manga del Mar Menor, pero tenemos también ahora, por ejemplo, en el altiplano de Granada, tenemos en Doñana, es decir, la avaricia rompe el saco. Y es lo que estamos sufriendo, o bien por sobreexplotación cuantitativa, y encontrarnos entonces que no tenemos agua para lo elemental, o que cuando llega la sequía no tenemos reservas de agua y se quiebra la economía y el bienestar de la sociedad en su conjunto, ¿no? O por temas de calidad. Llega un momento en que los nitratos empleados para la producción intensiva, los agrotóxicos para combatir las plagas, acaban contaminando el agua que tenemos. Y entonces pasamos a tener problemas de acceso a lo básico,
al agua potable, a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? O a ecosistemas emblemáticos que generan incluso una industria turística como es el Mar Menor. Y de repente el Mar Menor, de ser una zona atractiva, interesante para ir allí de vacaciones, se transforma en territorio maldito. Y se quiebra la economía de un territorio. En nombre de la economía, para algunos, se quiebra la economía y el bienestar de la mayoría. A ver, el hecho de que los regantes, los agricultores pidan más agua, y bueno, pues es un enfoque cultural que ha estado vigente también, no solo entre agricultores, en el conjunto de la sociedad a lo largo de todo el siglo XX. Entonces era pedir más agua que el Estado la pone. ¿Cuánto cueste? ¿Qué impacte? No importa, tú pide y se te dará. Bueno, eso ya no vale en estos momentos y cada vez vamos teniendo poco a poco más conciencia de que es así, pero yo veo lógico que un agricultor que necesita el agua como una herramienta de trabajo se ponga de acuerdo con otros muchos para pedir más agua. Pero yo pongo siempre un ejemplo. Imaginemos que tenemos el sector del taxi en Barcelona, en Zaragoza, en Madrid, y que las condiciones del sector de taxi empezaran a empeorar, que están los Cabify, más competencia, los Uber, la gasolina sube, y entonces hubiera una situación en donde no se puede vivir casi, ¿no? Con lo que ya hay no se puede vivir. Entonces llegara el alcalde y dijera, no os preocupéis, o la alcaldesa, no os preocupéis que ya lo arreglo. Voy a dar un 40% más de licencias de taxi. Sería la quiebra definitiva del taxi. Si aumentamos aún el número de taxis que existen, no es que no puedan vivir los que van a entrar de taxistas, es que no van a poder vivir los que ya vivían de taxistas. Sería absurdo ver que hubiera demanda de más taxis donde ya los que hay no pueden vivir apenas. Entonces es lo que yo creo que, entre otras cosas, en el mundo agrario es preciso distinguir de qué regantes hablamos. De los sectores financieros que están haciendo grandes explotaciones agrarias de agroexportación, que ni viven en Murcia, ni viven muchas veces en el territorio, desde luego. Son grandes empresas que puede ser legítimo hacer agronegocio de exportación, pero que no están articulando tejido rural, que no son propiamente trabajadores del campo, ¿no? Eso es diferente de la explotación familiar agraria. Sin embargo, muchas veces, que todavía por falta quizá de comprensión bien del problema, los vemos que un poco el pequeño agricultor se pone junto al gran poder agrario para ir todos juntos, cuando no se dan cuenta a lo mejor que yendo todos juntos lo que priman son los intereses de los grandes. En síntesis, yo soy partidario de proteger el regadío tradicional, de proteger a agua suficiente para ellos, a costes razonables, aunque su gran problema no suele ser muchas veces el agua, sino el precio de los productos agrarios, pero protegerlo en todos los sentidos. Ahora, yo no estoy por el crecimiento a cualquier coste, incluido la destrucción de acuíferos, la contaminación, etcétera, el crecimiento del agronegocio de exportación de grandes empresas. Lo siento, no tengo nada contra las grandes empresas, pero creo que por delante está la salud, está la disponibilidad de agua para cuestiones básicas, etcétera, etcétera. Luego yo distinguiría, ¿no? Un crecimiento desmedido del regadío suele venir de la mano de grandes agronegocios de exportación, etcétera, etcétera. Eso hay que ponerle un freno. Hay que ponerle un freno siempre que estén en riesgo la sostenibilidad de un acuífero, la sostenibilidad de un sistema de provisión de agua, ¿no? Que es lo que pasa en Doñana, que es lo que pasa en el altiplano granadino, en donde se van desarrollando cada vez empresas agrarias de gran envergadura, en donde el que trabaja no es el agricultor, son jornaleros, inmigrantes que por 4 duros los pones a trabajar en condiciones de semiesclavitud, ¿no? Y propiamente son empresas bien adineradas, las que están poniendo en riesgo la sostenibilidad del agua que necesitamos todos y todas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que distinguiendo eso, pues sí, hay que reducir la ambición de los más poderosos, lo siento mucho, porque no pueden, en nombre de su codicia, no puede ponerse en riesgo la salud, la seguridad y el futuro de toda la sociedad.